Nos volvemos a encontrar en las claves del día traídas para usted por Puente. Hoy tenemos una edición especial de Claves del Día, porque además del resumen que compartimos cada mañana, comenzamos con la cobertura y ciclo de conversaciones que generamos durante el Congreso Anual del IAEF. En este episodio podrás escuchar la entrevista que el periodista especializado Pablo Wende realizó a la economista Marina Dal Poyetto, una de las expertas más consultadas en la actualidad. La balanza comercial de abril registró un superávit de 1.820 millones de dólares versus el déficit de 193 millones de dólares en igual periodo de 2023. Este resultado se explicó por la suba interanual de 10,7% en las exportaciones y el descenso de 22,7% en las importaciones. De esta manera, el saldo acumulado en el año arroja un superávit de 6.157 millones de dólares. Los bonos soberanos en dólares presentaron mermas generalizadas en la rueda de ayer, que promedió en 0,9%, a contramano de la operatoria positiva de bonos de mercados emergentes y del mercado global. En el ámbito internacional, al cierre de la jornada de ayer, los principales índices de la bolsa estadounidense presentaron alzas. Destacó el S&P 500, subiendo 0,3%, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones presentaron aumentos de 0,2% respectivamente. Por otro lado, el Eurostoxx 50 revirtió su tendencia alcista del lunes y se contrajo en 0,5%. Ayer, en la eurozona, se dio a conocer la balanza comercial de abril, que registró un superávit de 24,1 mil millones de euros y se ubicó sobre las expectativas del mercado, que eran de 19,9 mil millones de euros. Y ahora sí, con ustedes, la entrevista de Pablo Wende a Marina Dal Poyetto, realizada en el stand de Puente durante el Congreso Anual del IAEF. Bueno, muy bien, ahora estamos con Marina Dal Poyetto, es economista, dirige la consultora EcoGo. Marina, un gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? Contame. ¿Estamos recuperándonos? ¿Llegamos a un piso? ¿Hay una recuperación muy visible o por ahora no tanto? Sí, por ahora lo que estás viendo es un desplome en las ventas, un desarme de stocks muy agresivo, un nivel de protección efectiva de la economía argentina que es muy alto, porque entre el impuesto país, el pago en cuotas de importaciones, las percepciones, la paridad de importación de casi cualquier producto en Argentina está en el doble de lo que vale afuera. Y en ese contexto lo que estás viendo es un primer trimestre donde la caída acumula algo así como el 4,5%. Marzo la caída de nuestro indicador nos da en la zona del 10%. ¿De cuánto? 10%. 10%, marzo. Segundo trimestre la caída va a ser significativamente menor. Fundamentalmente porque impacta en la estadística la cosecha, y la cosecha este año va a ser mucho mejor que la del año pasado, y porque es probable que vos estés acercándote a un piso en las caídas, pero yo lo que no estoy viendo es una recuperación en B corta. A mí la perspectiva de que el segundo trimestre iba a dar para arriba por el campo, vos decís que no le va a alcanzar. ¿Va a dar para arriba? No, para arriba no, va a dar mejor. Va a dar mejor, pero todavía negativo respecto al segundo trimestre sin duda. Del 2023. Sí. O sea, no va a alcanzar con el campo para que la economía ya dé números positivos. Te va a dar números positivos contra el primer trimestre. La comparación contra el primer trimestre te va a dar positivo, la comparación contra el mismo trimestre del año anterior te va a seguir dando negativo. Marina, y volvimos a hablar del segundo semestre, famoso. Otra vez sopa. Tanto mencionaba Macri. Bueno, al final la recuperación con Macri llegó, pero un poco después, ¿no? En el 2017, no en el segundo semestre. Pero ya en el segundo semestre empezabas a ver una... ¿Y ahora? Y ahora para mí el problema que tenés es que, yo insisto, creo que hay una contradicción entre la necesidad de seguir comprando dólares mientras mandás el 20% de las exportaciones al contado con liquidación. Eso requiere un nivel de actividad muy bajo y un nivel de importaciones muy bajos, y la necesidad de que la economía recupere. Entonces, si la economía recupera en un contexto del tipo de cambio empieza a trazarse, y donde empezás a ver, digamos, yo qué sé, digo, empresarios que eran industriales probándose el traje de importadores. Bueno, digo, la pregunta es ¿cuál es el nivel de importaciones que vos podés mantener, manteniendo el 80-20 para sostener la brecha cambiaria y seguir comprando dólares? Para mí hay una contradicción entre el ajuste externo, el nivel de importaciones que necesitas para el ajuste externo, y la recesión que te complica si querés del lado fiscal. ¿Qué es lo que debería suceder para salir de esa contradicción? Yo la verdad que creo que el 80-20 es un problema. Creo que el 80-20 fue un problema cuando lo pusieron. La verdad que al principio era muy difícil saber cómo lo calibraban. El 80-20 busca que el tipo de cambio se mantenga muy bajo control. Lo que busca el 80-20... Porque el Banco Central pierde de comprar reservas.
Pero a ver, digo, 20%, este año las exportaciones, cuando sumás bienes y servicios, va a estar en la zona de 100.000 millones de dólares. Tus importaciones de bienes y servicios, sacá los financieros, va a sumar algo así como 75.000 millones de dólares. Entonces vos tenés 25.000 millones de dólares de superávit. 20% de las exportaciones es el 80% de la balanza comercial. Entonces vos por ahora estás comprando dólares porque tenés el pago en cuotas de importaciones. O sea, al 30, 60, 90, 120 días. En mayo se empieza a agotar ese esquema de aumento de ganancia de capital de trabajo. Vienen 3 meses donde se supone que la estacionalidad en la salida de la cosecha te va a ayudar. Entonces en esos 3 meses es probable que el Banco Central siga comprando dólares, aunque los dólares que están comprando en realidad son muchos menos de los que podrías comprar si el 80-20 no estuviera. Claro, obvio. Y cuando vos mirás la compra de dólares acumulada hasta hoy, esos 16.000 millones de dólares, cuando vos mirás el aumento en las reservas subieron 8.000. El resto fue pago de deuda afuera y la cancelación de Basilea. Entonces, de nuevo, mientras mantengas el 80-20, necesitas que la economía se mantenga muy recesiva para que tu nivel de absorción doméstica sea muy bajo y tu nivel de importaciones sea bajo. Si la economía empieza a recuperar y tu nivel de importaciones empieza a crecer, la pregunta es, ¿qué déficit de cuenta corriente Argentina puede financiar en un contexto donde vos tenés que seguir acumulando reservas en el Banco Central? O sea, para mí hay una contradicción clara. Marina, ¿y en ese contexto es más difícil salir del cepo? Yo lo que digo es, para mí lo que hicieron en términos de arranque del programa económico fue mucho mejor de lo que se sostenía durante la campaña. O sea, durante la campaña las alternativas eran un plan Bonex que te corrija el excedente de pesos, o del otro lado era una liberalización total de los controles de capitales y bajar la tasa de interés, licuar y que encontrar el equilibrio donde sea. Vos comiste un shock controlado, vos devaluaste con controles de capitales. Ahora, vos devaluaste con controles de capitales y cuando la brecha con el 20% de las exportaciones, 1.600 millones de dólares todos los meses yendo a abastecer el contado con liquidación, empieza a subir allá por fines de enero, principios de febrero, lo que hace el gobierno es cierra el grifo. Te pone la resolución 990 y con la resolución 990 limita la transferencia de activos al exterior de manera tal de mantener bajo control el contado con liquidación. Y coordina un carry que fue fenomenal, o sea, el carry trade fue fantástico. Todos los programas de estabilización tienen el carry trade como mecanismo de estabilización de la demanda de pesos. Ahora vos tenés que encontrar una puerta de salida al carry trade que no sea la toma de ganancias. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el ancla nominal que está construyendo este Banco Central? El ancla nominal, a mi juicio, debería ser un programa monetario. Un programa monetario requiere un programa fiscal que no solamente esté basado en la licuación del gasto y un programa financiero que no solamente esté basado en la recirculación de los pesos del Banco Central del Tesoro. Bueno, con la recirculación de los pesos que venías haciendo, más la que aceleraste la semana pasada, bajando la tasa de interés, que arrancó en el 11 al 3, y poniendo la LECAP 100 puntos arriba, y poniendo este esquema de operaciones de mercado abierto, que más bien es una línea de liquidez, digamos, para eventuales problemas que vos tengas. Bueno, digo, vos pasaste... Los pases monorados del central pasaron al Tesoro. Pero la concentración de deuda del Tesoro te empieza a aumentar. Entonces lo que digo es, esa concentración de deuda del Tesoro depende de la tasa de interés negativa. Y depende de los controles de capitales. Porque de nuevo digo... O sea, ¿no ves en el corto plazo una salida de cepo ordenada a lo Macri? Vos siempre, a ver, digo, hoy por hoy con el impuesto país, con las percepciones... y con un dólar tarjeta que está 350 pesos arriba del MEP, vos podrías decirle a la gente que puede comprar todos los dólares que quiera. O sea, hay cosas que vos podrías ir desregulando hoy por hoy, de nuevo, con el impuesto país, con las anomalías tributarias que estás teniendo. No prescindiendo del impuesto país. Sí, obviamente, digo. Ahora, dicho eso, y dependiendo de que la brecha se sostenga en estos niveles. Ahora, la verdad es que el Banco Central todavía tiene reservas negativas. Todavía estamos viendo qué hacemos con el swap de China, si se renueva o no se renueva. Todavía tenés una deuda de pesos que medida en dólares oficiales y financieros empieza a subir a una velocidad muy grande y una concentración de esos vencimientos de deuda que de nuevo dentro del cepo digo no hay ningún problema, como tampoco había problema con los pases. Salvo Marina que te la juegues y digas yo libero y con eso genera un efecto confianza tal que no hace falta que haya tanto dólar en el Banco Central. Cavallo lo dice, ¿no? Yo fui a la convertibilidad y tenía muy pocos dólares. Cuando Cavallo fue a la convertibilidad tenía dólares que respaldaban totalmente la base monetaria. Hoy había tenido un plan Bonex que había llevado prácticamente a cero los pesos, acá los no costos en pesos.
Acá vos no tenés reservas que te respalden ni la base monetaria. Hoy para que respaldar la base? Digamos, ¿cuánto te faltaría? Y la base monetaria hoy, si no me equivoco, son algo así como 16.000 millones, claro. 16 billones de pesos, dividí por 900, serían 17.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares. Digo, estás lejos de ese número. Que no, bueno, hay brutos, ¿no? Pero neto no. Pero los brutos no son tuyos, los brutos incluyen 18.000 millones de dólares del swap con China, claro. Incluyen los encajes de los depósitos en dólares, cerca de 9.000 palos, o sea, convengamos que no tenés reservas, o sea, para... estamos lejos de una liberación cambiaria. Yo, dado si querés, la inducción para que los economistas la veamos, estamos cada vez más cerca, digo, pero yo qué sé, la verdad es que no veo cómo. Bien. Marina, y lo último te pregunto, ¿la inflación es lo mejor que puede mostrar el gobierno? ¿Viene cayendo? ¿Cómo viene mayo? Ahora, la inflación viene cayendo, pero para que caiga la inflación estás clavando el crawling pega al 2% y atrasando el tipo de cambio oficial, y estás frenando aumentos tarifarios. O sea, cualquier programa de estabilización recomponía los precios relativos en el arranque. Después, no, o sea, que fue la convertibilidad. Acá estás empezando a trazar los precios relativos antes de terminar de estabilizar. En mayo nosotros tenemos un número de 4.6. Abajo y el de 5. número está en esa zona, si querés, mayo, junio, julio. Y ahí la pregunta del millón es, la cautelar que te frena el aumento del transporte, que te agrega 1,5 puntos a la inflación en algún mes, ¿va a aparecer? ¿Va a desaparecer o no va a desaparecer? Si desaparece, te des 1,5 puntos más de inflación. El impuesto a los combustibles, ¿lo van a seguir sosteniendo o no lo siguen? No, lo tienen que aplicar. Bueno, entonces sigamos, digo, la tarifa de invierno de gas que acaban de frenar después de haber puesto la resolución. Ahí tenés varios puntos, o sea, hay un poco de inflación reprimida, no como antes, pero hay. Y empezás a frenar la agenda, o sea, empezás a usar como anclas el dólar y las tarifas para tratar de poner la inflación en el lugar que la querés poner. O sea, yo si vos decís la contradicción, uno es el blend. O sea, si la recesión que vos requerís para comprar dólares, para mí te complica lo fiscal y te complica la gobernabilidad. El segundo es la premura por bajar la tasa de interés, mantener el crawling al 2 y pretender que la inflación baje al 2, para lo cual estás golpeando la inflación de manera tal de ponerla en el 2, atrasando precios relativos, con forceps. Y la tercera para mí tiene que ver con, en términos del cepo, tiene que ver de nuevo, ¿cuál es el programa fiscal y financiero consistente que te permita armar un ancla nominal que es un programa monetario? Milei te dice, el programa monetario es el ancla nominal, no habla de programa monetario, pero dice, el Banco Central va a dejar, claro, pero dice, no voy a comprar dólares no voy a emitir pesos para financiar el fisco, compro. No voy a emitir pesos para comprar dólares. Bueno, la pregunta del millón es cómo hace el Banco Central para pagar los bopreales, que arrancan ahora en julio. Tienes que pagar 1.200 palos este año, el año que viene tienes que volver a pagar. O sea, ya empiezan a vencer los bopreal. Y en la serie 2 empieza a vencer en julio y vence mensualmente. Y la tercera pregunta es, elimino la emisión endógena de pesos por los pasivos remunerados, la tasa de interés de los pasivos remunerados, hoy va a ser la tasa de interés sobre las LECAPs. Con lo cual, en realidad, en vez de tener cuasi fiscal, voy a tener déficit fiscal. Si el déficit fiscal no lo registro, porque la tasa de interés de las LECAPs no la contabilizo como intereses, sino que contabilizo el bono a descuento y después esa tasa de interés la pongo por abajo de la línea, bueno, sí, yo qué sé, digo, en términos estadísticos, probablemente puedas mostrar los números que tenemos. Marina, digamos, ves un contexto desafiante, diría yo, ¿no? Donde la liberación del cepo no está fácil. Hay una para mí te aceleraste, o sea, arrancaste con un programa que era mucho más sensato de lo que planteabas en la campaña. Y por algo pasó en el medio, donde pusiste el pie en el acelerador, no sé si es la necesidad, las encuestas, si es la política, si es Milei, digo, no sé qué es lo que pasó, pero alguien dijo, aceleremos muchachos, y mantuviste el crawling pega al 2 a rajatabla, cuando al arranque el propio equipo económico te decía que el crawling quedaba al 2 un par de meses. O sea, bueno, el Fondo Monetario ahora pidió más flexibilidad. A ver, de nuevo, digo, con cepo el tipo de cambio lo maneja el tipo de cambio oficial. Vos pagaste un costo muy alto y yo lo que digo es con una licuadora que no funcionó para todos por igual. La licuadora a los jubilados lo mató, o sea, es la ninja, es la más potente de todas. La licuadora, un importador que tenía LEDIPS, digo, tuvo cobertura casi perfecta. Y la licuadora, si querés, en términos de activos financieros, tuvo más que una licuadora, una infladora. Entonces lo que digo es, si vos lo que vas a pasar son los pases del Banco Central al Tesoro, con deuda del Tesoro de corto plazo, mientras vos tengas cepo no hay un problema financiero. O sea, esto se refinancia. Ahora,
concentración de vencimientos de corto plazo, sin controles de capitales, partiendo de tasa de interés negativa, decime cuál es la tasa de interés positiva que se banca la Argentina. Te cuento una anécdota. Año 2017, voy a un banco, cliente. En ese momento llevábamos todos un programa financiero donde poníamos los pesos y los dólares, pero todo junto, era un programa. Hoy no tenés un programa financiero, hoy mirás, los dólares se pagan con cash flow, o sea, con compra de dólares del Banco Central, los pesos se refinancian a tasas negativas. En ese momento había unificación cambiaria, pesos y dólares los poníamos todos juntos. Yo ponía dentro de los usos del programa financiero las LETES, ¿no? Tenía casi 8 puntos de necesidades financieras, de los cuales 2,5 puntos eran LETES. Y ponía dentro de las fuentes la refinanciación de las LETES. Agosto del 17, en el banco ese alguien me dice, Marina, ¿vos tenés alguna duda de que las LETES pueden no financiarse? Las compraban como caramelos las LETES, o sea, la gente las compraba porque era una forma de comprar dólares con un descuento. Sí. ¿No? Y yo dije, tienen razón, sacamos las LETES, o sea, limpié el programa financiero. Hasta que un día no se refinanciaron. Entonces lo que digo es, Argentina, la pregunta es, de nuevo, yo digo los 3 ejes, la macro, la micro y la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no son solo las encuestas. La gobernabilidad es extender el horizonte de las decisiones de la Argentina. Y la deuda la contrata un gobierno y la cancela generalmente el siguiente. Sí. O la rolea el siguiente. Mientras vos no tengas para construir, de nuevo, una moneda o un mercado de crédito, tenés que remunerar los pesos y respetar contratos. Yo entiendo que vos no podías remunerar los pesos de arranque porque tenías que licuar en el contexto. Ahora, aplicar la licuadora rajatabla, generando semejante contracción de vencimientos y una eventual remonetización de la economía, porque digo, las operaciones de mercado abierto van a funcionar como mecanismo de darle liquidez, si eventualmente hay un problema con el rollover de la deuda, bueno, digo, vamos a volver a licuar a los que ya licuaste. O sea, lo que digo es, para mí hay una premura en el programa por poner la inflación a rajatabla y mostrar el éxito como de costumbre en Argentina antes de tiempo. Ni te pregunto por el tipo de cambio, si hay atraso o no hay atraso, pero intuyo que tu respuesta es que evidentemente no estamos con un tipo de cambio de equilibrio. No, yo coincido con... A ver, de nuevo, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Yo coincido con Milei. O sea, ¿quién es quién para decir cuál es el tipo de cambio de equilibrio? ¿Cómo definir los precios de la economía? Dicho eso, el tipo de cambio en Argentina es un tipo de cambio que lo decide el Banco Central, el oficial, y el tipo de cambio financiero te lo define el gastar el 20% de exportaciones al contado con liquidación para sostener la brecha. Y la regulación que tenés desde el punto de vista de la demanda. Entonces lo que digo es, claramente el tipo de cambio a hoy, los 890 de hoy, cuando vos los mirás en el arranque de la devaluación, cuando llevaste 800, esos son 1.500, 1.600 hoy. O sea, el tipo de cambio tiende a atrasarse muy rápidamente. Ya estás abajo del tipo de cambio de 2015, de cuando Macri sale del cepo. Estás abajo. O sea, sí, ya estás bien. Ni siquiera son los 13 de Macri del salida del cepo. No, los 14 no. Y ya estás casi acercándote a los de 1997, ¿no? Mirando el multilateral, si mirás el bilateral es un poco distinto. Entonces lo que digo es, depende de qué es lo que pasa en el mundo. Yo qué sé, digo, si todas las monedas con las que nosotros comerciamos, digo, de golpe se aprecian, digo, tenés más margen, si se devalúan, pero digo, y en términos locales, yo también coincido con Milei cuando habla de miremos la productividad, o sea, miremos el eje de la micro. La productividad sistémica en Argentina no aumentó, las provincias te subieron impuestos, las rutas tienen más baches, el régimen cambiario sigue siendo el mismo, el nivel de protección efectiva de la economía argentina sigue siendo el mismo y la producción local tiene costos más altos que la producción afuera, con lo cual, digo, de arranque, si no generas un cambio en la productividad sistémica, la verdad es que necesitas un nivel de protección más alto. ¿Cuánto más alto? No lo sé. Ahora, si vos mantenés el crawling al 2 y la inflación, suponiendo que congelás los precios y que va bien, ¿no? Digo, va al 4,5 los próximos 3 meses, bueno, la inflación va a seguir siendo al doble que el tipo de cambio, que no es ni más ni menos que lo que hizo Guzmán en 2021 cuando movía el dólar al 1 y la inflación iba al 3. Sí. Y después pasan las cosas que ya sabemos que pasan. Es que las consecuencias son medias inevitables. Cuando de nuevo, con cepo ya sabemos que el balance del Banco Central lo podés ensuciar. O sea, con cepo, digo, la verdad es que el cepo es más estable, es ineficiente y es perverso. O sea, pero es estable. Entonces vos sacale el cepo a esta dinámica de vencimientos de la deuda, con este nivel de tipo de cambio, yo qué sé, digo, si vos querés poner a competir el peso con el dólar, vamos a la competencia de monedas. Bueno, poner igualdad de condiciones, remunerame los pesos. O vas a poner a competir el peso con el dólar sin remunerar los pesos. Tasa de interés, o cuando te dicen el peso es escaso, con lo cual el peso va a ser una moneda fuerte. Bueno, si el peso es una moneda fuerte, la tasa de interés no es baja, es alta. Entonces lo que digo es, Argentina está acostumbrada a sostener la demanda de pesos transitoriamente con tasa de interés, que es
positiva contra el tipo de cambio que se queda quieto y funciona como Pero ancla, negativa y contra la negativa inflación. contra la inflación. Bueno, el día que se te acaba el atraso, el adelanto cambiario, generalmente el carry llega a su fin. Yo no estoy diciendo que sea ahora, aunque has tenido un movimiento después de la baja de la Claro. tasa de interés de la semana pasada, de todo el movimiento este de los pases, pero lo que digo es claramente hubo un trade fenomenal, con anabólicos financieros, Sí, hubo un que trade. ya se agotó, parece. Bueno, esa es otra pregunta, pero digo, no es un cambio de régimen. Marina, un placer, ¿eh? Como Gracias, siempre. Pablo. Gracias. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com.